Pues aquí volvemos después de estos minutitos de publicidad y estábamos con Pepi. Yo he corrido muchísimo para llegar aquí a Alea, pero ya estamos en el restaurante Alea. Me peina un poquito de esas cosas y ya decentes para recibir a dos letrados, como decía aquí mi amigo Juan Pedro, delante de las letras de Alea. Pero bueno, nuestros abogados de confianza, como siempre, que están con nosotros, ya lo han visto también en el espacio publicitario, pero sobre todo dando, pues, en esta parte del programa, pues un aliciente formativo, informativo y constructivo también a la sociedad. Para eso estamos aquí. Juan Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Ahora el problema que tenemos nosotros es que después de la paella, ¿quién se come la cláusula suelo? Nadie, Juan Pedro, nadie quiere cláusula suelo ni hipoteca. Y los actos documentados y la sentencia del Tribunal Supremo. Pero bueno, lo vamos a hacer muy comestible. Eso sí. Muy masticadito, como se decía, nosotros ¿no? vamos a hacer digestiva la situación del Tribunal Supremo, que ellos mismos están indigestados. Eso es lo que le pasa, sí, es verdad que es así. Pero bueno, vienes muy bien acompañado porque además vienes con una compañera, ¿verdad? También de... Sí, con Ana María Infante, de Rojano Ver Abogados. Totalmente. Ella es coadministradora de la empresa, además de letrada, y como no me podía venir solo aquí a hablar de los actos jurídicos documentados, de los temas de los bancos después de la paella, entonces digo, voy a irme con la experta en bancario. No vea lo que le ha tocado. Vamos a pasarle el micrófono para darle las buenas noches también. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Gracias por estar con nosotros. Oye, te toca una parte aquí en el gabinete complicada, ¿no? Porque el tema de los bancos a nadie le gusta y a unos más que a unos menos que a otros, ¿no? Sí, aparte que es algo difícil de entender por el público en general, son conceptos y terminología con los que la gente no está en general familiarizada. Efectivamente. ¿Cuál es el momento, es decir, cuáles son los principales problemas, porque yo creo que por ahí podemos empezar, que llegan a vuestro despacho, que llegan ahora mismo en torno a lo que hablamos, ¿no? Hipotecas, cláusula suelo, bueno, préstamos, en fin, todo esto que lleva luego a adquirir una vivienda, ¿no? El principal problema que nos llega, como tú bien comentas, es fundamentalmente el problema con las cláusulas suelo y actualmente un tema más de actualidad, el tema de los gastos hipotecarios. ¿Quién paga los gastos hipotecarios? ¿A quién le corresponde? Y si es posible recuperar los gastos que ya se han pagado. Es un problema que además no solo viene de ahora, Juan Pedro. Hay que decir que cuando nos conocimos en radio, ¿te acuerdas? Hablábamos ya de estas cláusulas, bueno, se hablaba mucho antes, pero llamaba mucho la gente y preguntaba por este tema, ¿no? Por las cláusulas suelo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué avances ha habido en torno a esto? Porque sí que ha habido determinadas sentencias que parecía que aclaraban un poco todo, luego ha habido marcha atrás, marcha adelante... Oye, bueno, yo no quiero decirte viejo, pero desde que tú y yo empezamos a hablar de esto, el Tribunal Supremo se ha dado la vuelta como un calcetín. Totalmente. Porque siempre, yo te acuerdas que hablábamos de la nulidad de la cláusula suelo, que lo había puesto el tope en 2013, que la nulidad no puede tener un tope, o es nulo o no lo es. Desde entonces, no tiene ese carácter retroactivo, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Del carácter retroactivo. Pues bien, ahora el Tribunal Supremo vuelve a reconstruir su doctrina, dando la vuelta a la teoría que había estado manteniendo hasta el 2015. Y ahora, pues, realmente está diciendo que la hipoteca, que es el hecho que se garantiza, constituye un derecho real que beneficia al que la constituye, al hipotecante, no al hipotecario. Y de ahí deriva la necesidad de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados o la obligatoriedad para el hipotecante, es decir, para el banco. Porque, y pone un ejemplo que puede entenderse fácilmente, cuando tú compras una vivienda, ¿quién paga los actos jurídicos documentados? Y, sobre todo, ¿quién paga las transmisiones patrimoniales? Claro, porque ese es el problema. Muchas veces cuando pensamos al comprar una vivienda, por ponerlo en el día a día, además en el caso vuestro que trabajáis a pie de calle, pues todo el mundo piensa, ¿no? ¿Cuánto vale la vivienda? ¿No? Tanto, ¿no? Y se te queda eso en la mente, pero luego hay una serie de gastos, claro, que ahora hablaremos, que son los que a lo mejor no crees que tienes que hacer frente y luego te viene sobrevenido, ¿no? Termino el ejemplo. El que compra adquiere unos derechos sobre la vivienda, la plena propiedad normalmente, pues paga un tributo que se llama ITP, impuestos de transmisiones patrimoniales, y la compra es el que adquiere los derechos. Sin embargo, cuando constituyes una hipoteca, el que adquiere los derechos no es el hipotecario, el deudor, que eso es un crédito. El que adquiere el derecho sobre la garantía hipotecaria de la vivienda, que es un derecho real, es el banco. Por lo tanto, entiende el Tribunal Supremo
que al que beneficia ese derecho es el obligado a pagarlo. Ese acto jurídico documentado le correspondería por derecho al banco. Esto ha sido una controversia, un ir y venir, pero sobre todo basado en una coletilla del reglamento que desarrolla la ley, en el artículo 68, la coletilla que decía que lo pague el hipotecario, el deudor. Aunque esto tiene una serie de controversias, que es la nulidad, volvemos otra vez a la retroactividad. Y ahora están intentando ponerle el cascabel al gato. Ana María, has dicho antes algo importante, ¿no? Que es que mucha gente se pregunta, ¿puedo recuperar, ¿no? esa inversión que hice, independientemente de las decisiones del Supremo, independientemente de todo lo que hemos tenido esta semana, como abogada también, ¿no? ¿Qué retos habéis conseguido, ¿no? ¿Qué cosas, bueno, más que habéis conseguido, qué pasos se pueden dar, ¿no? Que sean reales para que nos pueda estar viendo, ¿no? Bien, vamos a ver. Fíjate el micro, Ana María. Ahí. Lo que se puede conseguir es efectivamente la recuperación de esos gastos. Bien. Es algo que están concediendo los juzgados y lo están concediendo ¿en base a qué? En base a la nulidad de una cláusula que establecían todos los bancos, en el sentido de decir que todos los gastos correrían por cuenta del deudor hipotecario. O sea que independientemente de todo el negocio jurídico, de quiénes fueran las partes, era una cláusula abusiva, están diciendo los juzgados, en el sentido de que siempre se le achacaba al deudor hipotecario, es decir, al consumidor, todos los gastos que acarrea una hipoteca. Así teníamos que pagar los gastos de notaría, los gastos de registro, el impuesto de actos jurídicos documentados, la asesoría que tramitaba la hipoteca por cuenta del banco, porque siempre era la asesoría por cuenta del banco, no era algo que nunca dejaban en manos del deudor hipotecario, ya fuese abogado, ya fuese un economista, nunca el banco dejaba esa gestión en manos del deudor hipotecario, porque la hipoteca no queda constituida, como ha dicho mi compañero Juan Pedro, hasta que se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces el banco no tiene esa garantía hasta que esa inscripción se realiza, con lo cual era algo que nunca, insisto, dejaban en manos del consumidor, siempre hacían ellos. No sé, Ana María, y no por interrumpirte, pero a lo mejor en esos momentos en los que hemos tenido un auge económico, ¿no? Porque todo esto viene de los momentos, ¿no? De ese boom, ¿no? Donde se pagaban las cosas muchas veces sin saber que se estaba pagando, porque el poder adquisitivo era de otra manera. Ahora las cosas se mira hasta la letra pequeña que antes no se miraba, ¿no? Las crisis son oportunidades. Esto nos ha ayudado, y seguro que muchos clientes van también a vosotros y os dicen, oye, léeme esto, explícame esto, que yo esto no lo entiendo, ¿no? Y antes como que hacíamos como, bueno, pues ellos sabrán lo que pone aquí, ¿no? Me gusta que me hayas hecho esa pregunta, porque una de las interpretaciones que ha hecho ahora el Tribunal Supremo en contra de lo que había dicho antes es que ¿quién tiene la capacidad contributiva? La capacidad contributiva la tiene el banco. Entonces, en base a esa capacidad contributiva que tiene el banco, y que esa operación hipotecaria a quien está favoreciendo es al banco, porque no estamos inscribiendo, no estamos grabando el préstamo, estamos grabando la hipoteca. Claro. Y la hipoteca solo se inscribe, solo queda constituida en el momento que se inscribe. Juan Pedro, preguntarte, porque lo hemos estado hablando aquí, como no tenemos muchos minutos, la tele muchas veces oro, pero hemos estado hablando de récord, ¿no? Antes, mientras que empezábamos en la publicidad. Claro, hay una palabra ahí en medio que se llama banco, ¿no? Y que se llama poder económico, ¿no? Y el poder económico, dicen que los periodistas somos el cuarto poder, pero yo creo que somos el sexto por lo menos, porque hay otros poderes como este que hacen dudar mucho cuando hay que decidir sobre un tema así, ¿no? ¿Crea eso inseguridad en la sociedad? O sea, ¿crees que la sociedad se siente más alejada de que realmente se haga justicia con sus derechos cuando entran en medio otros poderes fácticos como es el poder económico, en este caso la banca? Bueno, te hago un pregunto. Has definido la banca como un poder fáctico, desde luego lo es. Son los que mueven el dinero. La economía financiera mueve más que la economía productiva. Hoy día eso parece que es una realidad indudable, y eso afecta a toda la sociedad. No en vano, no somos los únicos que estamos endeudados hasta las cejas, las personas físicas, sino también las jurídicas y las entidades públicas. Entonces, todo lo que afecte a las entidades financieras tiene que tener un control más garantista. Claro,
Traducido esto para que nos entendamos, nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan entenderlo. Obviamente puede inducir a pensar que los bancos tienen mucho poder dentro de la toma de decisiones, incluso de la administración de justicia. Pero yo voy a descafeinar esa percepción, por eso os pregunto, porque tiene cierta lógica que los ciudadanos pensemos eso, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito comunitario hay países donde se paga, como en Francia y en Italia, los actos jurídicos documentados lo compra el hipotecario, es decir, usted y yo, los que hacemos la hipoteca, los que nos comemos la carga de la hipoteca para poder disfrutar de una vivienda en propiedad. Bien, entonces si vemos eso, que en derecho comparado efectivamente esa carga la asume el comprador, ¿es realmente un escenario beneficioso para los bancos lo que se está produciendo en España? Yo creo que no, que se está produciendo un escenario donde la ciudadanía está adquiriendo relevancia en la toma de decisiones jurídicas, que son los tribunales de justicia, e induciendo a un cambio legislativo. Luego, el poder judicial está alterando las condiciones del poder legislativo. Eso yo creo que debe de darnos bastante confianza en nuestro sistema de derecho. No obstante, nada es infalible y, claro, obviamente siempre va a subyacer el poder fáctico que supone un banco en la sociedad en la que vivimos. Antes de terminar, yo creo que Ana María, porque creo que además lo decía Juan Pedro también al principio, ¿no? Quien lleva todo este tema también en el despacho, ¿no? En el gabinete, yo creo que es importante. A todos los que nos estén viendo, ¿no? ¿Qué pasos tienen que dar para llegar a vosotros? Bueno, como profesionales, evidentemente nosotros recomendamos a los mejores que están con nosotros, pero para llegar a un profesional ante todo, porque eso es lo que defendemos, para vosotros, y qué soluciones, o sea, se le puede dar a este tipo de personas que nos estén viendo ahora un poco un tanto pues desesperados también, ¿no, Ana María? Pues efectivamente, contar con un buen profesional siempre es un punto añadido a favor del consumidor, ¿no? En este sentido, el consejo es acudir a un buen profesional. Nuestro despacho evidentemente lo es, y tú particularmente conoces nuestros resultados y nuestro trabajo. Entonces es fundamental acudir a un buen profesional y dejarse guiar por ese profesional. Los pasos que va a seguir ese profesional va a ser una reclamación previa y posteriormente una reclamación judicial si esa reclamación previa no surte el efecto deseado. Perfecto. Pues confiaremos, como siempre, mucho en vosotros. Os agradecemos mucho que estéis aquí esta semana. Muchas gracias, Luis. Os espero en próximas semanas, ¿vale? Bueno, Juan Pedro, yo te espero. Me alegro que estés bien y ya todo haya pasado esta semana un poco de recuperación. Y sobre todo, bueno, que aquí tenéis vuestra casa, como siempre. Y gracias por apoyarnos también, de verdad. Gracias a vosotros por acogernos como lo hacéis, con tanto cariño y siempre hablando bien de nuestro despacho de Rojano Vera Abogados. Y muchas gracias a ti y a todos nuestros televidentes por haber aguantado después de la paella hablar del banco y de la cláusula suelo y de los actos jurídicos documentados. Bueno, mira.